Cuéntenme. ¿Qué investigaron? No, profe, yo voy a hablar yo aquí. Investigué el debido proceso. Es un principio jurídico por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona. Quien sea sindicado tiene derecho a la legítima defensa, a la asistencia de un abogado escogido por él, o uno que de oficio Usted acaba de decir legítima defensa. Sí, debido proceso. O sea, en el debido proceso está la legítima defensa. La legítima defensa es cuando usted lo atacan y usted tiene el derecho a defenderse. Ojo con eso. Una cosa es el derecho a la defensa y otra cosa es la Eso, legítima defensa. derecho a la defensa. Eso, derecho a la defensa. Pilas con eso. Y en el debido proceso también dice que el debido proceso, investigué que también es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento, consignado en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana. Claro. Profe. Diga, viejo John. Bueno, pues yo no alcancé a ver esa tarea ayer, pero bueno, pues el debido proceso es el derecho que tiene toda persona que ha sido privada de la libertad para que sea juzgada o le den una respuesta pronta, pues, al problema de que lo están juzgando, ¿no? O que lo están... No. ¿No? Organice sus ideas. Bueno, es el derecho que tiene toda persona que ha sido privada de la libertad, ¿cierto? Pues esa es una de las aristas que tiene, pero eso no es debido proceso. No. O sea, sí hace parte del debido proceso, pero ese no es el debido proceso. Eso es un principio jurídico, ¿no? Sí, señor. Sí, es un principio jurídico por el cual el Estado debe respetar, pues, los derechos legales de la persona y impartirles, según la ley, pues que debe tener en ese momento, ¿no? De acuerdo al delito o a la contravención que se haya cometido. Claro. ¿Puedo opinar yo? Paula Guerra, cuéntanos. Me dejaste en visto. ¡Ah! ¿A quién dejaron en visto? A mí me dejaste en visto. No, es que como no sé quién me habla, pero no. O sea, Pues dos yo, chulitos- a la dos que le dé chulitos plata, azules. profe. A la izquierda Hasta que no, habla, dos hasta que se hable, chulitos que dejarla hablar. azules. No, es que, o sea, entiendo del debido proceso que, digamos, pues estaba leyendo el artículo 29 de la Constitución Política que ahí habla del debido proceso. Dice, pues lo que yo entendí es que, pues digamos, una persona no es juzgada, bueno, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que sea culpable. Pues entendí Ok. sí estoy en lo correcto. Eso hace parte del debido proceso, pero el debido proceso es mucho más extenso. Ok. El debido proceso, profe, que pone interrumpir. El debido proceso sería hacer todo lo que dice el protocolo, por decirlo así, que se debe de poner a una persona culpable o en medidas. No se te escucha nada, o no sé si soy yo. Porque hablas de un protocolo, pero ¿qué protocolo? Las normas no son protocolos. Las normas no son protocolos. Paula Guerra, te queremos escuchar la voz. ¡Uepa! Listo, excusada, no se preocupe.
Profe, una pregunta. Cuéntanos. Digamos acá, el tema, digamos, pues acá lo que yo estaba buscando. Dice que, ¿te lo puedo leer? A ver si. Léalo, no importa. Aquí no se Ah, trata de que hagamos las cosas de memoria, sino que comprendamos, que entendamos los conceptos, que lo podamos interiorizar. Porque ustedes me preguntan a mí un concepto de cualquier cosa y yo lo retengo. Digo, esto es más o menos tal, pero me toca irme al concepto, a la norma y demás. Lo importante es entenderlo y sobre todo saber aplicarlo, que es lo que yo le he insistido. Entonces, cuéntanos. Pues acá dice que el derecho del debido proceso sucede cuando se practican pruebas inconstitucionales y solo en el evento que la irregularidad en materia probatoria sea de carácter sustancial, da lugar a la nulidad del acto administrativo. Pero, sí, pero eso ya es derecho administrativo. Ah, ok. Vamos por partes, Profe, dijo Jack. ¿Quién me habla? Espérate que Ivana Celet tiene Jordan. Journey. que te decir. Profe, ¿me escuchas? Sí, Ivana levantó la Súper. mano. Súper. Sí, quería decir que yo entiendo como debido proceso las normas que se deben regir y que se deben cumplir para poder llegar a un sujeto culpable o inocente de la forma más adecuada que la justicia dicta. Oiga, un paréntesis. ¿Sabes qué me gusta de ustedes? Que ustedes se esfuerzan. Chévere este curso. Se Profe, esfuer- Profe, pero una pregunta, profe, disculpe, ah, pero ¿el debido proceso es una norma o es un principio? Es un derecho constitucional, ni más ni menos, doctor. Es un principio profe, jurídico. yo quiero hablar. Yorney Reina, cuéntanos. Pues lo que yo investigué, básicamente es como pues, que dice que era un principio jurídico que siempre el Estado debe respetar como para garantizar los derechos legales de todas las personas según la ley. O sea, no necesariamente tenemos que estar privados de libertad. Es como todo, digamos, es como un conjunto, algo así entendí, de, de normas, leyes que el Estado debe respetar y garantizarnos a todos los, digamos, a todos los ciudadanos en el territorio nacional, no necesariamente porque, digamos, una suposición, a mí me van a hacer un proceso legal, pero pues, digamos, no están cumpliendo con las garantías de un proceso legal, pero no me han privado de la libertad, pero digamos, me están acusando de algo que no hay, digamos, no se hizo el debido proceso, que es como la captura, todo ese tema, sino me están juzgando de una vez. Para mí eso es como que no se está cumpliendo el debido proceso. De acuerdo. Ya lo miramos bien. Andrés Paolo. Andrés Paolo. Perdón, es que no está funcionando. Pues estamos hablando del debido proceso, ¿cierto? Sí, señor. Pues yo la verdad lo que entendí era como la forma en la que se debe llevar a cabo la mayoría de procesos. Alza la voz, por favor. Ahí es que no se oye. Que yo entendí que era más o menos la forma en la que se debían llevar los procesos para que se estén respetando como todos los derechos de la persona a la que se están juzgando o algo así. Listo. Compañero John no ha aportado nada a la clase hoy. ¿Quién? Yo ya hablé, profe. La verdad. Sí, Juan Cortés. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, ya camino para la casa, donde de trabajar. Estamos hablando más o menos sobre lo del debido proceso, si no estoy mal, y como su concepto, profe. Sí. ¿Qué investigaste sobre el debido proceso y el derecho a la defensa? Profe, pues más o menos se podría decir que
el debido proceso es el encargado como de que tanto la parte de la justicia como la parte de la persona que está siendo como juzgado tengan como un principio, ¿sí? Se puedan respetar todos los derechos y como pues lo que posee una persona como tal frente a la ley. Eso es como que más o menos lo que entendí sobre el debido proceso. Porque pues de pronto, ejemplos, me van a hacer una captura y por ejemplo, pues no sé, los policías me pegaron a mí, ahí ya están incumpliendo a ese debido proceso que es el de pues, en mi caso sería un derecho de la vida, ¿no? De personal, de pronto podría decir. Pero Pienso yo que es bueno, eso. ojo ahí, una cosa es todos los derechos fundamentales y otra cosa es el debido proceso. Yo les recomiendo algo para la vida. Así lo hago yo. Uno las frases las desagrega. Debido proceso. ¿Qué es lo debido y qué es un proceso? ¿Sí me entienden? Sí, pero Sí, sí, profe. Entonces, partamos de esa base. ¿Qué es debido? ¿Qué es proceso? Y ahora sí, en sus palabras, dígame qué es un debido proceso. Laura Valentina. Transmilenio. Ah, no. No, Ah, la no. que va. El debido proceso, pues, es el proceso que es debido hacer, ¿sí? Si los vamos Vamos a a definir debido con debido. definirlo, bueno, Vamos a según lo que definir debido proceso, un proceso que debe ser debido. A ver, que se hace de forma debida. No te creo. Esfuércese un poquito más, doctora. Mauricio está que se habla. Para mí el debido proceso es la forma correcta de encarar y de poderse uno defender ante un proceso legal que el cual a uno lo están señalando. Repite lo que dijiste. El debido proceso es la forma correcta en la que uno pueda defenderse de un proceso del cual lo están acusando. Más o menos. Más o menos. Laura Pues, Valentina ya profe, Laura pero, Valentina. Ah, bueno, Andrés, cuéntanos. pues debido es como, debido se define como normal, obligatorio o, Eso lo buscó en el diccionario, me entonces, imagino. sí, exacto. Válido. En- Absolutamente entonces, válido. y proceso son la serie de mecanismos Y que se formas. juntan y formas que se juntan para dar un resultado. Entonces, lo que yo, Joda, ¿cómo la vieron? ¿Cómo vieron a sus entonces, compañeros Andrés y Mauricio? Buena, ¿ah? entonces lo que yo pienso es como la forma normal o la forma obligatoria de hacer funcionar los mecanismos judiciales para Sí, la forma hacer legal. valer los derechos y las obligaciones de las personas. Compañero Jorney, ¿tiene alguna observación frente a lo que dicen sus compañeros? No, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿se han escuchado cuando dice como su nombre lo indica? ¿Sí? El debido proceso es la corrección en esas formas y en las actuaciones que se desarrollan dentro de los procesos. Entonces, ese es el concepto original, ¿sí? De acuerdo a las formas, es la forma correcta en la que se deben llevar las actuaciones administrativas y judiciales. Entonces, vamos a ir desagregando el artículo 29 de acuerdo a los principios que nos trae el citado artículo. Entonces, en primera medida nos dice el artículo 29, perdón,
Miren todo lo que hace su profesor, 3 correos abiertos, SECOP abierto y demás. Entonces, debido proceso. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esto se considera un principio de universalidad. Yo les preguntaba ayer que alguien, ¿quién vivía en una copropiedad, en una propiedad horizontal? Alexandra, creo que vive en una propiedad horizontal, ¿no? Yo también vivo en propiedad Yo horizontal. también. Yo también. Bueno, aquí vivimos todos en una propiedad horizontal. Imagínense que yo hago bicicleta. Esto es real. Yo hago bicicleta. Entonces, las bicicletas mías, yo tengo 2, una de ruta y otra de montaña. Las bicicletas mías son un poco costosas y en el sitio donde tengo yo parqueado el vehículo, mi vehículo personal, yo tengo un Volkswagen nuevo Jetta que es súper grande. No por chicanear aquí, pero hace parte del ejemplo porque es un carro muy grande, es un carro muy largo. Entonces, las bicicletas como son un poquitico costosas, no me gusta dejarla en el bicicletero porque he tenido experiencias que se le roban las cosas. Pasa en todas partes. Entonces, yo dejo la bicicleta, dejo las bicicletas atrás y el carro atrás del carro. Pero como el carro es tan grande, o sea, el carro es largo, excede un poquito el límite del parqueadero. Me llamaron la atención y yo tengo varias diferencias con la administración. Entonces, me agarré con el administrador, así. Y él me dice que me va a sancionar, que según el manual de convivencia de la copropiedad, me va a sancionar por eso. Porque estoy excediendo y me citó una norma. Me citó una norma el manual de convivencia. Como yo no trago entero, yo le dije, pues, muéstreme el manual de convivencia. Muéstreme el acta de aprobación del manual de convivencia. Y además, dígame cómo se garantiza el debido proceso en el manual de convivencia. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Les hago una pregunta. Este artículo nos está diciendo aquí, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. ¿La copropiedad es una autoridad? Administrativo. La administración, sí. Pues yo entiendo que la copropiedad es un bien privado. ¿Sí? ¿Es privado o es público? Es privado. Eso es privado. ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿La copropiedad es privado o es una autoridad o es una persona de naturaleza privada? No, eso es privado. Sí. Entonces, pregunta, por ser de naturaleza privada, ¿no debe garantizarme el debido proceso? Claramente que sí. Ahí ¿Puede? Sí, debe garantizarme. Entonces, ahí está el principio de universalidad. ¿Sí? Se aplica a todo el mundo en todos los procesos. Cualesquiera que sea su naturaleza, se debe aplicar, se debe garantizar el proceso, que esté de acuerdo a las formas preestablecidas previamente, ya lo vamos a ver, a esas formas previamente establecidas. Entonces, ellos tienen a mí que entrar a garantizarme. ¿Cómo me voy yo a defender?
cuáles son los parámetros o cuál es el proceso que existe dentro de la copropiedad para imponerme una sanción. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí me siguen la idea? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Listo. Entonces seguimos con el artículo 29. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Primero está el principio de legalidad, ante el juez o tribunal competente, principio de juez natural, que lo veíamos, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, que es debido proceso en sentido estricto. Entonces, les voy a poner un ejemplo un poquito elevado. Era con ustedes que hablábamos ayer sobre los nazis. Sí, señor. Sí. Sí, que tengo tantas cosas en la cabeza que... Entonces, hablábamos sobre la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad no es otra cosa que el reconocimiento jurídico de las situaciones, normas y las normas. Entonces, cuando dice un presidente legítimo, es porque está reconocido por las normas. Ejemplo básico, lo que pasa en Venezuela, que internacionalmente se le considera una dictadura, porque no han sido elegidos a través de respetando los mecanismos democráticos. ¿Sí? Entonces, el nazismo y las actuaciones del nazismo, como lo hablábamos ayer, eran actuaciones eminentemente estatales y 100% derecho positivo. Es decir, eran normas que estaban previamente, eran actuaciones que estaban permitidas por la ley de Alemania. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, esos que Alemania pierde la guerra y se crea el Tribunal de Nuremberg, me disculpan el alemán, se crea el Tribunal de Nuremberg para juzgar a esos oficiales, o por lo menos a los altos mandos del ejército alemán, de los nazis. Entonces yo quiero que analicemos una situación. ¿Qué se le podía juzgar a ellos si no existía una norma anterior que dijera que eso era delito? ¿Sí me siguen la idea? ¿Sí me siguen la idea? O sea, Sí, básicamente básicamente eso es como la no les importaba irretroactividad de la porque ley. no había una normativa antes acerca del hecho. Entonces, miren lo importante del principio de legalidad. Me fui a un ejemplo muy allá, pero a usted, compañero Jorney, Sí, señor. bueno, usted no. Pongamos el caso de una persona que cometa una situación hoy. Mañana entra una ley vigente a regir una ley que constituye esa conducta como delito. Pero mañana la conducta fue cometida hoy. ¿A esa persona se le puede judicializar? No, porque pues no está estipulado que fuera un delito hoy. Listo. Laura Valentina, ¿qué opina de la posición del compañero?
Opino igual que Journey, no se le puede acusar. Entonces, claro, aquí estamos de cara al principio de legalidad inmerso en el debido proceso. Dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Poníamos también en la clase un ejemplo. Andrés, cuéntanos. Profe, y en caso de que se quisiese sacar una normativa que sea retroactiva, como por ejemplo lo que querían hacer hace unos años con lo de Andrés Felipe Arias, que querían que la segunda instancia lo cubriera él y todo eso. ¿Cómo? O sea, cuando la normativa se vuelve retroactiva, cuando la sacan para que también tenga funciones retroactivas. Pues déjeme decirle, compañero, que no existen leyes retroactivas. Ese es un principio jurídico en que las leyes rigen a partir de su promulgación. Y la promulgación no es otra cosa que la firma del presidente de la República. ¿Cómo se construyen las leyes? Se presenta un proyecto de ley, la Cámara de Representantes en comisión, hay comisión, en la Cámara de Representantes está la plenaria y están comisiones, varias comisiones. La comisión competente la discute, la aprueba, pasa a plenaria la discute y la aprueba, pasa a comisión de Senado, la discute, la aprueba, pasa a Senado, pasa a la plenaria del Senado. Una vez aprobada por el Senado, pasa a sanción presidencial. El presidente, mediante su firma, sanciona la ley y queda promulgada a través del diario oficial y ya es ley de la República. Entonces, ahí entra a regir la ley. ¿Por qué les dije el paso a paso? Porque, ya les voy a poner un ejemplo interesante. Porque si la conducta se comete en el lapso en que ya la ley está aprobada por el Congreso, pero no está sancionada por el presidente, aún no es ley de la República. Entonces, no se puede sancionar a la persona por esa conducta porque en ese momento no era delito. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Sí, claro. Les voy a poner un ejemplo interesante. El delito de abuso sexual a menores es el delito más aberrante que puede existir en el mundo. O sea, lo más bajo, lo más ruin es causarle daño a un ser humano indefenso. El Congreso hizo una modificación a la Constitución. En Colombia no hay pena de muerte y no hay pena de prisión perpetua para ningún tipo de delito. Y eso tiene todo un contexto sociojurídico muy complejo. Entonces, se profirió un acto legislativo, una modificación a la Constitución para que ese delito de abuso sexual a menores de edad tuviera prisión perpetua. O sea, el que cometa eso pues merece lo peor. Lo que pasa es que en un Estado de Derecho es muy complejo. Entonces, el acto legislativo aún no estaba sancionado y llegaron unos soldados en el Cauca, creo que ustedes vieron las noticias, ustedes debieron haber visto las noticias, abusan de una menor de 7, 9 años, unos soldados. Y sale su querido presidente a decir
no sé si en esos términos, pero fue más o menos así que ese acto legislativo de cadena perpetua para violadores de niños se iba a estrenar con esos soldados. En lo que estamos hablando, ¿qué opina usted, compañero Juan? ¿Sí se iba a estrenar o no se iba a estrenar? No está Juan. Mauricio Salamanca. No, no se podía estrenar porque no estaba legal, o sea, no estaba constituido todavía. No, la ley no puede, o sea, vamos a hacer una ley y te voy a juzgar ahorita, pero esperemos que salga la ley, no. La ley tiene que estar establecida. Entonces ahí está el principio de legalidad. O sea, es el ejemplo más claro del principio de legalidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Oiga, este tema de estar cortando la clase y volviendo a enviar el link es un poco tedioso, ¿no? Profe, y si intentamos volver a entrar al mismo link para que no estés haciendo nuevas salas. Sí se puede. Es que yo esto no lo Pues, manejo bien. sí, porque no lo intentamos cuando se nos acaba el tiempo de volver a entrar por el mismo link. Ok, porque no lo manejo pero les prometo que este fin de semana solucionamos eso. Si no lo soluciona la universidad, lo soluciono yo. Entonces, como les decía, ese es un delito aberrante, pero eso es inconstitucional. En un Estado social y democrático de derecho no puede haber una prisión perpetua. Valga la aclaración, se merecen lo peor. Y vi una noticia súper fea hoy de un edil de Santa Fe que abusó de una menor, de una sobrina. Se merecen de verdad lo peor. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoras? señor. No, no, señor. Ya que podemos hacer un quiz. Pues. No, señor. Hasta allá tampoco, profe. Así que uno diga así que qué bruto. Que quiz, no. Profe, una pregunta, ya que me acordé ahorita. Ayer hablábamos algo de que no podíamos ser juzgados como por el mismo delito, como que varias veces. Ya Es lo que vamos a ver. mire un caso muy curioso, creo que fue esta mañana, esta madrugada, que un señor había intentado robar en continuas ocasiones una chocolatina de una cadena de almacenes que tenía 63 procesos. A él como que le hicieron, digamos, le reunieron todos los procesos en uno solo, lo condenaron, poco como 3 años de prisión. El man es colombo-estadounidense, se fue para Estados Unidos, luego regresó a Colombia unas cosas y que le llegó otra notificación que tenía un proceso porque el juez se le escapó a ver incluirle, o sea, digamos, eran 64 y solo le hizo 63 procesos y le quedó uno pendiente. Hay que. Lo que pasa es que eso se llama delito continuado. Es una figura distinta, es delito continuado. Entonces, el ejemplo clásico es el funcionario, el cajero de un banco, que todos los días se roba 5.000 pesos, pero al mes se roba 150 y al año 1.800.000. ¿Sí? Entonces no pueden abrirle 365 procesos. ¿Sí? Entonces hay una figura en derecho penal que se llama delito continuado. No obstante, ahí es un hecho distinto. O sea, tiene tanto de largo como de ancho, porque el hecho